Panamá ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en todo el mundo, con un promedio anual del 4,6% en los últimos 5 años. Se espera que su crecimiento para el 2020 se contraiga significativamente debido a la pandemia, con afectaciones en las principales áreas laborales como servicios y construcción. Aunque casi todos los sectores han sido golpeados, se espera contribuciones positivas al crecimiento por parte del gasto público, pero esto aumentará el déficit fiscal. En un contexto global cada vez más competitivo, el modelo de desarrollo podría estar en peligro, pues la economía hasta ahora se ha sustentado en el tráfico por el canal e inversiones en infraestructura. Panamá ha logrado un progreso significativo en la reducción de la pobreza en los últimos años, en parte debido al crecimiento económico y a las transferencias públicas. Entre 2015 y 2018 presentó una disminución de la pobreza del 15,4% al 12,5%, mientras que la pobreza extrema bajó del 6,7% al 5,1%, aunque se espera que aumente en el año 2020 como resultado de la crisis actual, afectando a los avances logrados. Pero por encima de todo hay dos cosas que han hecho famosa a Panamá, su canal y en los últimos años los llamados papeles de Panamá. Soy Gabriel Bulgakov y en este video te hablaré de historia, economía, mucho intervencionismo y cómo este país logró su independencia para ser ya no cabeza de ratón, sino unas completas marionetas de Estados Unidos. Es muy interesante ver cómo un levantamiento en parte artificial y orquestado desde el norte sirvió para cambiar el mapa de Colombia y que la soberanía no se ejerciera desde Bogotá, sino desde Washington. Una historia que fue la constante con otros países como México o España y de la que ya les hablé en el video de cómo se forjó Estados Unidos. También les hablaré de corrupción, y es que en Panamá, entre tanto rascacielos, se dieron cita el hambre y las ganas de comer y de robar. Quisiera hablarles de Rubén Blades, pero lo haré de Omar Torrijos y Manuel Noriega. Y por supuesto del famoso bufete de abogados Mossack Fonseca, disuelto en 2018 tras la filtración de los Panama Papers. Prepárense que este video los dejará sin parpadear. Sin más introducción, empecemos. La historia del Canal de Panamá a través de sus años muestra sus cambios de valor. En sus inicios, a principios del siglo XX, el canal tuvo principalmente un valor estratégico militar. Tras la Segunda Guerra Mundial, el canal fue añadiendo valor económico y comercial a sus usuarios y posterior a su traspaso a la República de Panamá, el canal se ha transformado en un importante generador de riqueza para el país. A finales del siglo XIX, el comercio mundial creció por primera vez. Las potencias coloniales como el Reino Unido, Francia y Estados Unidos utilizaron barcos para permitir el comercio en todos sus imperios. Desarrolladores como el diplomático francés Ferdinand de Lesseps primero ayudaron a construir el canal de Suez que conectaba el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, y luego se centraron en construir un canal para conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Con ese fin, en 1850 Estados Unidos y Reino Unido negociaron un tratado para frenar la realidad sobre un canal propuesto a través de la República Centroamericana de Nicaragua. Sin embargo, el canal angloamericano nunca fue más allá de las etapas de planificación. Los intentos franceses de construir un canal a través de Panamá, que era una provincia de Colombia, avanzaron más y bajo la dirección de Ferdinand de Lesseps, el constructor del canal de Suez en Egipto, los franceses comenzaron a excavar en Panamá en 1880. Sin embargo, la malaria, la fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales conspiraron contra la campaña francesa y después de 9 años y una pérdida de aproximadamente 22.000 vidas, el intento francés se declaró en quiebra. A pesar de tales contratiempos, el interés estadounidense en un canal continuaba. Un nuevo tratado autorizó a los Estados Unidos a construir y administrar su propio canal. Tras un acalorado debate sobre la ubicación del canal propuesto el 19 de junio de 1902, el Senado de los Estados Unidos votó a favor de construir el canal a través de Panamá. El secretario de Estado, John Hay, firmó un tratado con el canciller colombiano Tomás Herrán para construir el nuevo canal, pero los términos financieros eran inaceptables para el Congreso de Colombia, que debía ratificarlo. La compensación económica que proponía Washington era de $10 millones de entrada más $250.000 anuales, lo que evidentemente era inferior a lo que ya el Estado colombiano recibía por los derechos del ferrocarril de Panamá, línea ferroviaria que unía el Océano Atlántico con el Océano Pacífico.
Pacífico, con los que Colombia recibía $250.000 anuales y otros tantos miles más por el uso de los puertos. El tratado también contemplaba el pago de $40 millones que Estados Unidos haría a la compañía francesa en compensación, pero esto era completamente ilegal, pues estaba claramente prohibido por la Constitución y por el propio tratado firmado con esta, el Salgar-Weiss, que impidía a esta empresa traspasar sus propiedades a un gobierno extranjero. El tratado colombo-estadounidense Errangey estaba condenado por la opinión pública colombiana y panameña, especialmente por el menoscabo de la soberanía. En 1902 Panamá aún era el departamento de Colombia. Potencias como Francia y Estados Unidos meten sus botas y sus empresas para construir un canal. Hay mucho interés geopolítico y económico en la zona. Hay millones de dólares en juego y en juego también se ponen los artículos de la constitución local. En aquel momento no todo estaba claro, pero ahora, más de un siglo después, podemos decir con certeza que esos 40 millones que supuestamente Estados Unidos iba a pagar en compensación no eran ya para los franceses, sino para el prominente abogado neoyorquino William Cromwell, verdadero cerebro de la separación de Panamá de Colombia, así como para un reducido grupo de notables empresarios y banqueros de Wall Street que trazaron un plan y sigilosamente compraron las devaluadas acciones del canal francés que nunca se construyó, acciones que luego los inversionistas estadounidenses revenderían a su gobierno por 40 millones. Esto es un juego de números, damas y caballeros. Mientras en Colombia aún contaban con los dedos, en Estados Unidos llevaban años usando la calculadora. Estimados amigos, no nos engañemos, la suerte de ese pastel ya estaba echada y Estados Unidos no se llevaría un trozo, sino el pastel completo. Pero no todo es democracia en el país de las maravillas y cierre de negocios en paz. La historia nos demuestra que si un país débil no acepta los deseos de Estados Unidos, este se toma la amabilidad de mandarte flores y bombones para hacerte cambiar de opinión. Flores y bombones que llegan en buques de guerra. Cuando Colombia no aceptó, el presidente Roosevelt respondió enviando buques de guerra estadounidenses a la ciudad de Panamá, en el Pacífico, y a la ciudad de Colón, en el Atlántico, en apoyo de la independencia de Panamá, que había sido instigada por ellos. En las escuelas panameñas en general no se habla de ninguna participación estadounidense en el acontecimiento o se minimiza, y se obvia que nombres importantes en la separación de Panamá como José Arango y Manuel Amador Guerrero laboraban para la compañía del ferrocarril y su jefe era William Cromwell, sí, el abogado neoyorquino de las acciones. No me asombraría si los libros de historia en Panamá lo redactó algún equipo de estadounidenses como redactaron la Constitución de Japón. Panamá declaró su independencia el 3 de noviembre de 1903 y la recién declarada República de Panamá inmediatamente nombró como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante el gobierno de los Estados Unidos, con plenos poderes para negociaciones políticas y financieras, a Philippe Vino Varila, que ojo, no era panameño, sino un francés que se forró en Panamá. En su nuevo cargo, este ingeniero y soldado francés negoció un tratado en 1903 que proporcionó a los Estados Unidos el control a perpetuidad. Todo esto está debidamente documentado, aunque en Panamá se tiene por leyenda negra. Para el pueblo panameño, el 3 de noviembre de 1903 marca el inicio de su andadura como nación independiente. Bueno, de independiente poco. Veamos por qué. En la zona del canal regían las leyes de los Estados Unidos. Este enclave en el centro del país albergó las instalaciones y actividades pertinentes a la operación, mantenimiento y defensa del canal. La franja no solo dividió al país en términos geográficos, también fue durante más de 75 años causa de conflictos entre Panamá y los Estados Unidos. El tratado permitía que Estados Unidos intervenga con la fuerza militar para sofocar disturbios en cualquier parte de Panamá. Este derecho se ejerció en 4 ocasiones distintas entre 1908 y 1925. Las concesiones otorgadas a perpetuidad de Estados Unidos en 1903 pronto parecen intolerables en Panamá. Algo que les pasó por nombrar a un francés con intereses imperialistas para negociar sus propios intereses como naciente nación. Y así, a partir de la década de 1930, las concesiones a Estados Unidos se modifican gradualmente. A fines de la década de 1950, la confrontación se centra en las demandas panameñas de izar la bandera nacional dentro de la zona del canal, que era un territorio no incorporado a Estados Unidos, algo así como Puerto Rico en la actualidad. Se los explico con más detalles porque me parece que no soy del todo claro.
A lo largo del siglo XX, Panamá en realidad no era del todo independiente porque dependía de Estados Unidos. Y el país quedó físicamente dividido en dos, porque miles de estadounidenses y sus familias vivían en este país bajo sus propias leyes y costumbres mientras trabajaban en el canal. Estas regiones eran llamadas por los locales como zoneitas, donde los panameños no podían acceder sin un permiso especial, y donde los estadounidenses tenían una serie de privilegios que mantenían descontenta a la población local. El pueblo panameño, harto de todo esto, lanza la Operación Soberanía en 1958, en la que un grupo de universitarios sorprendió a los policías de la zona del canal al ingresar para izar 75 banderas panameñas. En 1962, Estados Unidos y Panamá llegan a un acuerdo para que las banderas de ambos países ondearan en lugares civiles de la zona del canal, pero los zoneitas ignoraron el acuerdo y fue así como llegó lo que se conoce como el Día de los Mártires de 1964, cuando se desataron disturbios públicos y una veintena de muertes, después de que los estudiantes panameños y estadounidenses en la escuela secundaria Balboa comenzaran a pelear sobre sus respectivas banderas. Estos trastornos, seguidos de un breve periodo de gobierno militar estadounidense en la zona del canal, hacen que ambas partes sean conscientes de que un acuerdo radicalmente nuevo es esencial. Después de una década de negociaciones difíciles, finalmente se llega a un acuerdo temprano en la presidencia de Jimmy Carter. Un nuevo tratado, firmado en 1977, prevé la transferencia gradual de la zona del canal desde los Estados Unidos a control panameño. Los tratados de 1977 ponen fin al concepto de perpetuidad y definen la fecha en que Panamá asumiría el control del canal, al mediodía del 31 de diciembre de 1999. Había que esperar solo 22 años. También se define que los estadounidenses tendrán derechos en la defensa del canal más allá de esa fecha y se permite que algunas de las bases estadounidenses permanezcan. Esto se debe en parte a su contribución a la economía panameña, pero también como puestos de primera línea en la batalla contra los carteles de la droga, tema que provoca una interferencia dramática de los Estados Unidos en los asuntos panameños en 1989. Aunque Panamá tuvo algunos presidentes elegidos democráticamente, en 1968 un golpe militar lleva al poder al comandante de la Guardia Nacional, Omar Torrijos, quien gradualmente se equipa con plenos poderes dictatoriales. Pese a la poca democracia bajo Torrijos, el Estado tomó un papel más activo en la economía e inició ambiciosos proyectos sociales. El sector público se expandió en un grado sin precedentes, al igual que el déficit fiscal y la deuda externa. En la década de 1980, Panamá se vio obligado a abordar algunos de los excesos de la década de 1970 y a ajustar sus políticas, a menudo bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1981, Torrijos muere en un accidente aéreo. Hay un periodo intermedio en el que parece posible un retorno a la democracia, pero en 1983 Manuel Noriega, que había sido reclutado por la CIA desde los años 50, gana el control de la Guardia Nacional con su nombramiento y así la dictadura y las mafias se convierten en socios en la explotación de Panamá. Colombia es en esos momentos el centro del comercio de narcóticos del que Estados Unidos es el principal consumidor. Noriega se convierte en un intermediario ansioso de estas empresas lucrativas, mientras usa a la policía secreta y al ejército para asesinar a sus oponentes y aterrorizar a la población. La indignación por sus actividades aumenta constantemente, tanto dentro de Panamá como en el extranjero. El clímax llega en diciembre de 1989 cuando Noriega declara que la nación está en estado de guerra con Estados Unidos. Al día siguiente, los soldados panameños matan a un oficial de la Armada estadounidense. El presidente George Bush reacciona con la operación Causa Justa, enviando 24.000 tropas para ocupar la ciudad de Panamá y someter a Noriega. Durante 4 días, Noriega evita la captura. Luego busca asilo en la Embajada del Vaticano en la ciudad de Panamá, pero pronto se entrega a las fuerzas de Estados Unidos. Lo llevan bajo arresto a Miami. En 1992 es juzgado y condenado en el tribunal estadounidense por tráfico de drogas y lavado de dinero a 40 años, que fueron reducidos a 30. Murió en el hospital tras un breve periodo en arresto domiciliario en el 2017. Llega el día más esperado por los panameños, la entrega del canal. Como les conté, mediante el Tratado Torrijos-Carter de 1977 se derogó el Tratado de 1903 y se constató que había que restituir la soberanía panameña en el canal, pero había que esperar hasta el 31 de diciembre de 1999. Tras 22 años de espera, llegó el momento. Para aquel entonces, los beneficios estadounidenses del canal casi habían desaparecido, pasaban por él apenas 200 contenedores al año, mientras que en la actualidad son cerca de 13 millones.
El Canal de Panamá fue transferido a la República de Panamá en su mejor momento desde el punto de vista del crecimiento de la demanda. La globalización y el desarrollo de economías emergentes apuntaban a una explosión en el comercio internacional y en los servicios de transporte y logística. A principios del 2002, la autoridad del Canal de Panamá cambia su estructura de peajes y como resultado de esta estrategia le generaría al gobierno panameño más de 10.000 millones de dólares en aporte del canal, cifra que excede con creces todos los aportes que le generó el canal a Panamá desde 1914 hasta 1999, lo que demuestra la importancia de ser un país soberano. El canal se modernizó y se hizo una ampliación que culminó en el 2016, que permite que buques de mayor calado puedan transitar por él. Al cierre del año fiscal 2019 circularon por el canal una cifra récord de 450 millones de toneladas de carga y los ingresos anuales alcanzaron los 3.365 millones de dólares, de los cuales 1.786 millones pasaron al fisco panameño. En las últimas 2 décadas, el Estado consiguió en total más de 16.800 millones de dólares provenientes del canal. Desde que se hizo el traspaso del canal, hace 2 décadas, el gobierno de Panamá y las empresas cuyas actividades han estado vinculadas al canal se han beneficiado. Los panameños han usado el canal para generar más negocios que han empujado al desarrollo del país, que se ha transformado en sede de corporaciones internacionales y ha potenciado negocios como el transporte, la manufactura, servicios o el sector bancario, y se convirtió en paraíso fiscal, o al menos así lo considera la Unión Europea. Aunque Panamá registró en los últimos 15 años una de las tasas de crecimiento más altas del mundo y se convirtió junto a Chile en el país de mayor ingreso per cápita de América Latina, este éxito económico, por desgracia, no se ha reflejado en mejoras sociales. Panamá continúa siendo uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo, y la corrupción sigue muy presente. Mientras, el canal es el motor de la economía panameña, siendo responsable de aproximadamente el 40% de su PIB. Esperemos que el comercio mundial se recupere pronto, porque de lo contrario muchos panameños podrían ver cómo se esfuma su bienestar. Y no podemos terminar este video sin hablar de los Panama Papers. Los papeles de Panamá es el nombre dado a una de las mayores filtraciones de documentos y la mayor colaboración de periodistas en la historia. Publicados en el 2016, los documentos proporcionaron una visión sin precedentes de la industria secreta de las finanzas extraterritoriales y de cómo se ha utilizado para ocultar todo tipo de comportamiento nefasto. Nombres de famosos líderes y personalidades quedaron manchados, como el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, o el de Ecuador, Lenín Moreno, el expresidente argentino, Mauricio Macri, o el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, mientras Jackie Chan, Lionel Messi o Pedro Almodóvar también figuraban en los documentos. Mossack Fonseca era una firma de abogados poco conocida pero poderosa, con sede en Panamá. Los papeles de Panamá se centraron en casi 40 años de datos de la firma, que tenía 35 ubicaciones en todo el mundo. Fue uno de los principales creadores de compañías fantasma y estructuras corporativas que pueden usarse para ocultar la propiedad de los activos. La firma cerró sus puertas en abril del 2018 tras destaparse el escándalo. Los documentos de los papeles de Panamá, combinados con un año de informes, revelaron cómo 140 políticos, así como celebridades, traficantes de droga, presuntos traficantes de armas y la élite mundial, escondieron su riqueza y negocios cuestionables a través de negocios con empresas fantasma y paraísos fiscales. Mossack Fonseca fue el cuarto mayor proveedor mundial de servicios offshore. Actuó para más de 300.000 compañías. Hay que aclarar que el uso de estructuras offshore es completamente legal y se pueden encontrar razones legítimas para hacerlo. Algunos empresarios en países problemáticos suelen poner sus activos en el extranjero para defenderlos de las redadas de los delincuentes y evitar las restricciones de divisas. Otros lo utilizan en alta mar por razones de herencia y planificación patrimonial. Por supuesto, algunas personas que usan estructuras offshore son delincuentes, ya que los corruptos, criminales y lavadores de dinero se aprovechan de las estructuras anónimas de este tipo de compañías. Sobre este tema y sus consecuencias podemos hacer un nuevo video si les interesa conocer esta trama al detalle. Déjenme saberlo en los comentarios con un dadabay, que significa en ruso sí, dale. Hagan el bien sin mirar a quién, no como muchos líderes de Panamá que no pensaron en repetir o copiar algunos aspectos del milagro económico de Finlandia o Noruega, de los que hemos hablado en este canal, y jamás convirtieron a la gallina de los huevos de oro, el canal, en algo que beneficiara al pueblo y a las futuras generaciones.
Me gustaría que los panameños encuentren al líder que piense en su porvenir y en su futuro. Soy Gabriel Bulgakov, un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.